En esta ocasión nos acompaña Juan Pablo Ginás y nos va a hablar sobre herramientas para la gestión de talento en las organizaciones. Voy a introducir un poco a Juan Pablo. Él es ingeniero multimedia con un máster con especialidad en dirección de proyectos y certificado como PMP por el Project Management Institute. Actualmente se desempeña como docente de MBA y además como consultor empresarial. Ahí, como pueden ver en pantalla, Juan Pablo ha tenido una larga carrera, una gran trayectoria. Está ahí su perfil de LinkedIn, por si quieren ver más en detalle todo lo que él ha hecho. Juan Pablo, no sé si quiere añadir algo más sobre ti o algo antes de empezar esta entrevista. Gracias, Macarena. Bueno, y muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Yo siempre digo que esta es como la presentación formal, ¿no? La comercial, la que hay que mostrarle a las personas para un evento como estos. Sin embargo, la presentación es más simple. Yo me llamo Juan Pablo Ginás, soy hijo de 2 personas, hermano de otras 2, amigo como de 6, compañero como de 10 y pues trato de ser una buena persona. Esa es realmente la presentación real de lo que sería mi perfil. Y el día de hoy pues vamos a hablar de diferentes herramientas para gestionar el talento. No solamente podría decir que el talento humano o las personas, sino para gestionar todo el talento que compone una organización. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el talento tiene una relación directa con la estrategia. Hay una discusión muy interesante que se ha planteado últimamente en el mundo, que habla sobre la importancia de ubicar a las personas adecuadas en el lugar adecuado dentro de la organización, al punto que incluso se ha llegado a mencionar que es más importante tener a las personas correctas en los cargos correctos que contar con una estrategia. Yo, digamos que debato un poco esa afirmación, porque considero que para saber dónde deben ir las personas correctas y quiénes son las personas correctas, debo conocer hacia dónde va la organización, qué es la organización, quién es, y hacia dónde quiere llegar, ¿cierto? Porque tengo una dirección, puedo querer ir en otra y puedo hacer otra cosa. Y eso es muy importante para poder entender precisamente si estamos cumpliendo o no con los objetivos estratégicos de una empresa. Juan Pablo, entiendo que la estrategia es el pilar fundamental para el éxito de la organización, pero aunque en general todos utilizamos el término de estrategia, sería interesante que nos brindaras tu perspectiva acerca de esta definición y quizá algunos métodos para el planteamiento de la misma, teniendo en cuenta que sería la base para la gestión del talento y de los beneficios a percibir. Bueno, esto es interesante porque el término estrategia, ¿no? Si quieres mantén la diapositiva anterior y ya llegamos ahí. El término de estrategia es gracioso en cierta forma porque en general todos lo utilizamos y decimos tengo una estrategia, vamos a plantear la estrategia organizacional y como diría Elon Musk, sobre todo en Latinoamérica, nosotros nos quedamos mucho en los slides, en los PowerPoints, en las reuniones y a la final no pasamos a la acción. Él nos recomienda, junto a Jeff Bezos, nos recomiendan como es hora de que actúen más de lo que se reúnen y de lo que hablan. Y es muy importante en muchos casos porque no comprendemos qué es realmente una estrategia. Entonces, cuando uno consulta a las personas sobre qué entienden por estrategia, dicen como una serie de pasos, o es un plan, o es sencillamente algo que aplicamos en la organización, y son definiciones vagas, ¿cierto? Para poder entender qué es una estrategia, es importante comprender qué es un plan. Porque un plan no es hacer un documento que diga visión estratégica organizacional o misión de la empresa o objetivos estratégicos. Eso no es un plan, ¿cierto? Un plan está basado en proyecciones a futuro, en cómo entender qué está ocurriendo, qué puede llegar a ocurrir y cómo reaccionar ante esos elementos que ocurren y están ocurriendo. Ahora sí, regálame la siguiente diapositiva para explicarlo con un ejemplo un poco más práctico. Claro. Para hablar de estrategia, yo suelo hacer la analogía con lo que ocurre en un partido de fútbol, y no soy precisamente la persona más fanática del fútbol, pero me parece un ejemplo simple. Un director técnico de un equipo de fútbol es una persona que tiene que planear las jugadas de un partido que no ha jugado.
y se denomina estrategia al hecho de ubicar a unos jugadores que tienen unas habilidades específicas en unas posiciones que sean óptimas para su juego. Pero esto no se hace basado simplemente en mi equipo, porque es que mi equipo, el que dirijo como director técnico, no va a jugar solo, ¿cierto? Ellos se enfrentan a otro equipo que tiene otros jugadores también con habilidades estratégicas, con posiciones planeadas, con respuestas que están obviamente pensadas, y él debe crear con base a eso una estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es una especie de revisión del futuro, una simulación. Este director técnico de nuestro equipo, que seremos nosotros como gerentes organizacionales, como directores de proyecto, como jefes de portafolios, etc., como CEOs, lo que vamos a revisar es, bueno, este es mi equipo. Mi organización se dedica a hacer X o Y producto o servicio. En el caso del partido es, mi equipo tiene un tipo de juego defensivo o tiene un tipo de juego ofensivo, ¿cierto? Y con base al tipo de juego, de acuerdo a las fichas que poseo, que son mis jugadores, yo debo plantear respuestas a situaciones simuladas. Es decir, si el equipo rival se ubica en la formación A, pues yo tengo que responder de la forma B. Pero si mi equipo rival se ubica en la posición B, yo tengo que buscar una respuesta distinta a la B. Y eso es una estrategia, es una serie de planes que se basan en tratar de predecir el futuro para tomar decisiones con respecto a un presente que no conocemos. He ahí la importancia de la prospectiva, que es analizar hacia dónde va, en este caso a nivel organizacional el mercado, y la perspectiva, en qué estoy en este momento, qué hay a mi alrededor y cómo funciona. Entiendo entonces que la estrategia se basa en poseer una perspectiva del presente junto a un análisis de posibles futuros, una perspectiva del mercado para comprender cómo coordinar y procesar un equipo de trabajo. Con base a esa información, ¿qué herramientas pueden ser de utilidad para la generación de la estrategia organizacional? Bueno, entonces acá empezamos a aprovechar nuestra presentación, y es que las organizaciones tienen un sinfín de métodos, estrategias y procesos que se pueden realizar para comprender lo que hacemos y cómo aprovechar estos recursos, cómo aprovechar estas personas. Lo primero, para poder saber hacia dónde vamos, es saber quiénes somos. Un proyecto organizacional, una visión organizacional y una visión estratégica es muy similar a lo que ocurre con un proyecto de vida. Yo quiero que hagamos como ese símil y pensemos que a la final las organizaciones son creadas por ¿quiénes? Por personas, ¿no? Son creadas por seres humanos. Yo suelo decir en mis charlas, en mis clases, que los únicos animales del mundo que hacen proyectos son los seres humanos y el coyote del coyote y el correcaminos, porque él hacía planes y diagramas. Del resto no hay ningún otro animal en el mundo que haga proyectos. Eso significa que inevitablemente las organizaciones tienen la personalidad de sus socios, tienen la personalidad de sus dirigentes, tienen la personalidad de su equipo y se comportan de forma similar a como lo hacen en la vida diaria, en la vida cotidiana, sus socios, sus dirigentes y sus colaboradores. Con base a eso, nosotros tenemos que conocer, pues, quién es nuestra organización. Y aparecen algunas herramientas que son muy conocidas, hasta muy utilizadas, incluso mal utilizadas, como algunas que no son tan claras. La matriz DOFA, que analiza elementos internos y externos de la organización, pero no como para ver como en el mercado hay unas amenazas y unas oportunidades y unas debilidades y unas fortalezas, como a nivel de retórica, sino que es importante comprender, bueno, ¿de dónde salen las habilidades? Esto tiene mucha relación con otro modelo que veremos más adelante que se llama el modelo Penta. Entonces, mi brazo izquierdo, ¿quién es? Mi equipo, mis recursos. ¿Por qué? Porque si hacemos la alegoría nuevamente al equipo de fútbol, decimos mis jugadores. ¿Qué jugadores tengo? Ah, no, es que tengo a Leo Messi, tengo a Cristiano Ronaldo. Ellos son jugadores, son delanteros, tengo que tener también defensas y demás, pero ¿y ellos qué habilidades tienen? Porque ellos son mi mano izquierda con la cual yo qué voy a hacer? Atraer un mercado que quiere mis productos o servicios. Eso es lo que busca la matriz. Entonces, si soy un equipo que se dedica a atacar, pues tengo una debilidad y es que no soy bueno defendiendo y tengo que tomar medidas para poder defender.
Si tengo unos recursos tan valiosos como los que mencioné anteriormente, pues es una oportunidad. Pero ya vimos que a la vez una oportunidad puede ser una amenaza si no tengo a la vez figuras que sean buenos en la parte del centro para armar o en la defensa. Y eso ocurre en una organización. La herramienta del modelo tridimensional que es, Abel y Heyman determinaron que una forma de definir la organización es entendiendo quién demanda los productos o servicios que la organización desea, pero sin caer, digámoslo así, que en el paradigma de especificar que, por ejemplo, una persona que busca un pastel, ¿cierto? O que busca un almuerzo es simplemente un estudiante, una mujer, un hombre, un adolescente o un adulto, porque eso es muy inespecífico. Realmente decir que son los adolescentes o son los estudiantes los que comen comida rápida sería una mentira. Aparte que estaríamos abarcando más de la tercera parte de la población mundial como mercado. Pero especificar en los tres ejes que hay unos descriptores físicos y psicológicos que me atraen al producto, como que para poder querer una hamburguesa, primero tengo que tener hambre, ¿cierto? Y con base a que tengo hambre, pues tengo, aparte de hambre, tengo afán, tengo premura, tengo prisa, pues entonces quiero algo que me llene y aparte que sea rápido. Y eso significa que hay un deseo. Y ese deseo me hace buscar un tipo de comida, sin importar mi edad, sin importar mi género, sin importar mi profesión, mi credo. El descriptor del cliente tiene que ver, o del mercado tiene que ver es con el anhelo y el deseo. Y lo vemos mucho en procesos como las bebidas azucaradas, las gaseosas. Tenemos sed, pero psicológicamente queremos una bebida fría que sabe bien, pero la verdad es que las gaseosas no quitan la sed porque el azúcar pues deshidrata, ¿cierto? Pero aún así deseamos la gaseosa con pensamiento a que nos va a quitar la sed. Y ese modelo tridimensional nos lleva, bueno, ¿y qué elementos de la organización pueden satisfacer esto? Entonces ahí vienen las hamburguesas, las gaseosas, los postres, que son elementos que sean grandes, grasosos, fríos, rápidos, hasta que llega la tecnología. Entonces ese modelo es muy importante porque me define. Y nos damos cuenta que la definición de una persona, de una organización o de un servicio o producto tiene que ver con describirlo. Cuando a uno le consultan, le preguntan, ¿quién es usted? Uno lo que hace es describirse, ¿no? Cuando dijeron quién es Juan Pablo Ginás, dan un perfil y el perfil es una descripción de lo que he hecho, de lo que he estudiado, de cómo me veo, y por eso nosotros caemos en categorías o categorizaciones como el flaco, el gordito, el morenito, el blanquito, el pelirrojo, el mono, el pelinegro, porque son elementos que nos describen. Y eso mismo debe ocurrir en una organización. La cadena de valor que nos permite ver procesos primarios y secundarios que tiene que ver con procesos internos o externos que le generan valor al cliente final, ¿no? Y otros como pues el modelo de negocio Canvas, que nos permite el Business Model Canvas, que nos permite definir cuáles son los principales elementos de la organización, o las fuerzas de Porter, que hacen presión precisamente sobre procesos o partes de la empresa y que nos obligan a cambiar y a mejorar. Todo esto acompañados de cuadros de mando integral o Balance Scorecard, no sé si habían escuchado el término, que son mapas mentales que a partir de 5 perspectivas evalúan la organización y nos permiten hacer conexiones entre esos factores, financiero, el cliente, la formación, ¿cierto? La capacitación, que a la final se encadenan, se unen para poder generar de valor al cliente final, para poder hacer esa cadena de valor que percibe el cliente y que es la razón por la cual buscan nuestra organización. Entonces, cuando utilizamos estos métodos para comprender nuestro entorno, entonces sabemos quién soy. Entonces, si hacemos la comparación nuevamente con el proyecto de vida o con un viaje, lo primero que tengo que saber para viajar hacia un lugar, hacia algún lugar, si voy a ir, por ejemplo, en coche o voy a ir en avión, aunque es más claro en coche, pues yo tengo que saber dónde estoy para saber si tengo que ir hacia el norte, si tengo que ir hacia el sur, si tengo que ir hacia el este o hacia el oeste, ¿no? Con esa información toma sentido la función, lo que yo elaboro, y toma sentido las indicaciones que se le da al equipo. Ya sé para dónde voy, ya sé dónde debes ir tú, que tiene unas habilidades específicas y que me puede llevar a cumplir esas metas específicas, que deben ser objetivas y medibles. Si no conozco eso, muy probablemente esté en Colombia y decida tomar una ruta hacia el norte para dirigirme a Chile. Y no importa lo positivista que sea,
No importa lo creyente que sea, sin ofender a nadie ni nada por el estilo, pero básicamente, si yo tomo una ruta hacia el norte, pues por ejemplo por tierra, desde Colombia para ir a Chile, para llegar a Chile, lo más probable es que no llegue. Y esa es la finalidad precisamente de estos conceptos. Con base a esto, pues, ¿qué herramientas podemos utilizar a nivel digamos que de software o de herramientas físicas para poder desarrollar estos procesos que son, digamos que conceptuales? Existe MindMeister, que es una aplicación muy útil para hacer organigramas, mapas mentales, que sirven para hacer mapas de balance scorecard, para hacer estructuras de desglose de trabajo, para hacer estructuras organizacionales y comprender cómo es que funciona precisamente nuestra organización, si es funcional, si es matricial débil, matricial equilibrada, matricial fuerte, si es una organización proyectizada, si es una PMO, ¿cierto? Para el Balance Scorecard, con los cuadros de mando integral, para comprender cómo el elemento financiero se relaciona con el elemento cliente y se relaciona con el elemento formación para obtener una respuesta financiera. Kaku, que es un software también que me permite hacer diagramas, por ejemplo, de la cadena de valor, para entender cuáles son los elementos primarios que soportan la función secundaria, para hacer el modelo tridimensional, que gráficamente me muestra en qué posición está mi organización y hacia dónde me puedo expandir para abarcar mercados que son oportunidades o hacia dónde me debo contraer para especializarme en mercados que pueden demandar lo que deseo, ¿cierto? Lucidchart también me permite hacer diagramas y BSC Designer es muy interesante porque está especializada sobre todo en la parte de cuadros de mando integral. Entonces, cuando nosotros mezclamos estos conceptos con algunas herramientas, vemos cómo gráficamente podemos hacerle entender al equipo lo que buscamos. Y cuando el equipo tiene contexto, que es una parte fundamental para el desarrollo de los procesos organizacionales, el equipo puede tener la perspectiva, va a tener la motivación y va a comprender qué es lo que busca. Para nosotros los seres humanos es muy difícil generar cambios y desarrollar procesos si no comprendemos el por qué y el para qué. Por eso existe tanta, digamos que tanta resistencia hacia la documentación en las organizaciones, hacia la trazabilidad, porque sentimos que eso es un sobreproceso, un trabajo adicional a la gestión como tal del procedimiento. Pero realmente eso es lo que me da la trazabilidad, lo que me brinda las herramientas para las lecciones aprendidas, para todo el entorno de conocimiento de la organización. Y esa es la función de estas herramientas iniciales que nos van a permitir pues, visualizar y exponer la estrategia, comprender la organización y saber hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos y cuál es nuestra capacidad. Eso es algo muy importante que no había mencionado. Y es que es importante comprender nuestras capacidades para que no nos ocurra lo del meme que estaba tan repartido en redes sociales de Batman y Robin, donde dice, mi hijo es muy bueno dibujando, pero es muy malo en matemáticas. Voy a incorporarlo a una clase de matemáticas para que pueda mejorar su habilidad. Y el otro lo golpea y le dice, no, métalo a una clase de dibujo para que se vuelva mejor en dibujo y después mira qué hace con matemáticas. Si todos fuésemos buenos en todo, lo más probable es que nadie fuese bueno en nada. Entonces es bueno saber cuándo especializarse y cuándo expandirse. Por lo que comentas, entiendo que la estrategia organizacional es el punto de partida para el logro de los objetivos planteados y el centro de la gestión operativa de la empresa. Pero me llama mucho la atención cuando mencionas que la estrategia debe estar basada en los recursos de la organización y en su capacidad. ¿A qué te refieres específicamente con esto? Tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? De la habilidad, del tema de las matemáticas y el dibujo. Una organización está conformada por personas, por algunas tecnologías, algunos elementos tecnológicos, computadores, maquinaria, infraestructura, que le permite desarrollar ciertas tareas. Tengo que saber quién soy para comprender con qué cuento para ir hacia donde deseo ir, para saber si tiene sentido buscar el camino que deseo buscar o si debería reestructurarme completamente o por el contrario, desaparecer y formar algo nuevo, ¿cierto? Es el equivalente a entender que si soy un Coca-Cola que se dedica a vender bebidas azucaradas, pues no tendría mucho sentido que todos mis recursos estén enfocados en realizar bebidas azucaradas, disculpen,
me dedique de un momento a otro a fabricar, no lo sé, automóviles. Salvo que los automóviles sean alimentados por bebidas azucaradas, no tendría sentido. Entonces, lo primero que tengo que comprender, y este diagrama que vemos acá, es una herramienta que se llama el modelo Penta, y que se relaciona muy bien precisamente con esa matriz DOFA, que es tan utilizada, tiene que ver con 5 pilares en los cuales debe estar el entorno organizacional. Entonces, todo debe centrarse en la estrategia, como muestra el diagrama. La estrategia es el centro porque es lo que somos, nuestro corazón, lo que somos, nuestra personalidad, y lo que somos nos define, entre comillas, porque siempre va a haber capacidad de transformación, pero una transformación brusca y abrupta podría desaparecer, ¿no? Entonces, con base a eso que somos, hay unos elementos que conectan esos pilares. Entonces, hablábamos de que si miramos la columna o la viga horizontal, esos recursos, el uso de esos recursos con sus habilidades y con las tecnologías que poseo, atraen mercados, ¿cierto? La tecnología que posee Nike y Adidas para la elaboración de prendas deportivas de gran calidad, bajo peso, costuras muy finas, atraen a mercados, a personas que deseamos, anhelamos o necesitamos prendas que nos permitan tener alto rendimiento en los deportes. Y es interesante porque está claro que de hecho las camisetas que utilizan los jugadores de los equipos, por ejemplo, de fútbol, o que utilizan los corredores de atletismo, ni siquiera vienen bordadas como la camiseta que le venden al cliente, porque eso genera peso. Vienen estampadas para que sean más livianas, pero esa camiseta estampada no la compraría un fanático porque no es tan bella como una que viene, que viene bordada. Pero cuando hablamos de efectividad y de eficiencia en el proceso, ¿cierto? Que es tratar de lograr lo que nos proponemos con el menor consumo de recursos posibles, pues debemos tratar de atraer con esa capacidad. Entonces, si nosotros no planteamos basados en la capacidad, nosotros vamos a estar tratando de conseguir un imposible, porque vamos a tener que desperdiciar o consumir gran parte de los recursos que proponemos para el cumplimiento de esa meta, y que es lo que nos mantiene motivados, en satisfacer la curva de aprendizaje, que es la curva de transformación. Y la motivación disminuye. Cuando la motivación disminuye, inmediatamente se pierde el interés. ¿Por qué? Porque no estamos logrando metas a corto plazo, porque estamos yendo en contra de la capacidad estratégica que tenemos, ¿cierto? De la capacidad organizacional mejor con el fin de cumplir con la estrategia. Entonces es muy importante comprender a los interesados, algo que se maneja mucho en la parte de gerencia de proyectos porque tiene que ver con el core estratégico de la organización, ¿cierto? Comprender a los interesados. ¿Y quiénes son los interesados? Todos los que rodean la organización, todas las personas internas de la organización y las personas que incorporan los recursos para el desarrollo de estos proyectos. Porque generar nuevos procesos o nuevos desarrollos, la innovación normalmente termina en proyectos. Y comprender a los interesados significa comprender la variedad, ¿cierto? Entonces, comprendemos que en la variedad nace la capacidad, porque cuando todos tenemos habilidades diferentes, personalidades diferentes y perspectivas diferentes, nace un acercamiento más certero de la realidad. Recordemos que la verdad no existe como tal. La verdad es una suma de diferentes perspectivas que juntas conforman lo más parecido a lo que conocemos como verdad. Pero la verdad está en constante descubrimiento. Lo que mencionas es muy interesante y es que efectivamente de los equipos nace la capacidad de prestación o de ejecución de las organizaciones. Pero partiendo de esto, ¿qué herramientas o recursos podemos utilizar para comprender mejor a los equipos, para analizar sus capacidades y manejar sus expectativas? Bueno, esto es bastante interesante porque acá es donde empezamos a incorporar a lo que se le conoce como los recursos. Los recursos son personas, ¿no? Las personas tenemos expectativas, ¿no? ¿Qué es expectativas? Es una esperanza, ¿no? Algo que deseamos. Y para poder satisfacer las expectativas de todos, hay que tener una visión muy amplia porque es casi imposible, por no decir que es imposible.
satisfacer las expectativas de un todos es una tarea titánica, porque todos tenemos expectativas diferentes. Por lo que de acuerdo a la visión que tenga la organización, a los planes que nos planteamos con base a esos recursos, tenemos que analizar el entorno, comprender sus intereses, comprender qué capacidad de cambio tienen con respecto al proceso que vamos a desarrollar. Al punto que desarrollar procesos organizacionales es un experimento. Vean, lo vemos en la vida real. El equipo más famoso del mundo decide prescindir del jugador más famoso del mundo. O sea, es como la empresa más famosa del mundo decide prescindir de su trabajador más famoso o más eficiente para cumplir unos objetivos estratégicos, haciendo lo que muchos considerarían la operación menos estratégica del mundo. Pero para poder conocer si es una buena o una mala decisión, tendríamos que tener toda la información de qué es lo que busca esa organización. ¿Por qué tengo que prescindir de ese recurso? ¿Qué está ocurriendo con la curva de ese recurso en este momento? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los intereses y las motivaciones del recurso y de la organización? Porque estuvo claro que ambos tenían expectativas diferentes el uno con el otro. ¿Y qué tiene que ver esa implicación en todo el entorno organizacional? Y acá es donde vemos que los recursos y las organizaciones tienen una conexión increíble y muy directa, algo que se pensaría que no es tanto, porque ahí sale la frase de que nadie es imprescindible, pero hay muchos que son demasiado valiosos. Reacciones como las que vimos en el mercado, por ejemplo, cuando, ya que estoy en el ejemplo del fútbol y me fui de deportista, Cristiano Ronaldo, un jugador, simplemente aparta una bebida de su mesa, porque no la iba a consumir. Y genera una reacción tan sorpresiva que tiene que dar una explicación de algo tan básico como, pues, yo quiero otra bebida, no quiero esta, pues se la paso a alguien más para que se la tome, y genera un desplome en la bolsa de valores. Entonces vemos cómo comprender a los interesados, entender cuáles son sus expectativas, a dónde quieren llegar ellos, a quién siguen, qué necesidades tienen y qué habilidades poseen, puede ser la diferencia entre llevar la nave hacia el éxito o generar pues una problemática que no necesariamente la destruye y la desaparezca, porque eso es algo importante que hay que entender. En la vida real las cosas no son tan drásticas como un examen de selección múltiple donde hay una respuesta correcta y simplemente una selección incorrecta, no. Hay muchas alternativas y entre las alternativas hay opciones que pueden ser más óptimas, como opciones que nos van a llevar a tener que tomar medidas correctivas para poder llegar a donde queremos llegar. Y es muy importante porque aparecen conceptos como la pirámide de Maslow, que se encuentra en este análisis, que nos muestra cómo pensamos los seres humanos. Nos consideramos racionales, pero realmente, si somos honestos y pensamos y analizamos cómo es nuestra toma de decisiones, cómo funcionan, nos daríamos cuenta que casi el 80% de las decisiones que tomamos son netamente impulsivas, emocionales, sentimentales o cualquier sinónimo que quieran utilizar. Y tan solo un 20% de las decisiones que tomamos diariamente, y pues en un año o en más tiempo, son estrictamente racionales, objetivas o calculadas. Y eso es algo que vemos en un concepto tan básico como la pirámide de Maslow, ¿no? Que nos muestra, por ejemplo, que un ser humano, o cualquier ser vivo, cualquier animal, no puede pensar en nada más si sus necesidades fisiológicas no están atendidas. Si nosotros hiciéramos un experimento en este momento y aguantásemos la respiración, mientras que yo me encuentro hablando, si yo les dijera, ya, aguanten la respiración, y continúo hablando, seguramente en los primeros 20 segundos va a ser sencillo. Después de esos 20 segundos, si yo no le digo que respire, no importa lo que yo esté hablando. Llega un momento en el que simplemente ustedes van a respirar porque no van a poder pensar en nada más que no sea tomar aire. Y eso ocurre con otro tipo de necesidades fisiológicas. ¿Cuántas veces en la vida nuestro día se detiene porque aparece un retorcijón de estómago? Y es algo que suena cómico, pero es común. O sea, todos los seres humanos hemos tenido en algún momento un retorcijón de estómago. Y cuando vemos la puerta de nuestra vivienda, la puerta se vuelve como
una entrada impenetrable, la llave no entra, hay sudor frío, hay desesperación y nuestra mente no puede pensar en nada más. Esto mismo ocurre con las motivaciones básicas, luego de eso aparece la afinidad, el hecho de querer tener un lugar seguro, de poder tener como una vivienda, un trabajo estable, luego una familia, relaciones personales, parejas, después algo de reconocimiento, ¿cierto? Tener un automóvil de mayor categoría, un apartamento más grande y por último la autorrealización, que es poder influenciar a otros, ayudar a que otros tomen decisiones y este proceso del poder y la influencia es muy interesante porque, porque vamos a empezar a ver cómo se entiende con respecto a las personas. Esto sin duda se encuentra compuesto por una gran variedad de temáticas relacionadas con las personas, sus habilidades, su visión de mejora personal y su perspectiva sobre las condiciones del entorno. Para esto sería interesante conocer algunas herramientas que nos puedan ayudar con la recopilación y diagramación de esta información dentro de la organización. Tú, Juan Pablo, ¿qué nos recomendarías? Bueno, como estoy mencionando, precisamente que la organización está compuesta por personas, y creo que ya debe sonar a disco rayado. Yo suelo utilizar mucho una analogía de esta película, no sé si la han visto, espero que sí. En Colombia se llama Hitch, especialista en seducción, o doctor de citas, algo así. Y es una película interesante porque, contrario a lo que se piensa, realmente él no se encarga de hacer que las personas se enamoren, o sea, que las mujeres que parecen inalcanzables se enamoren de unos hombres que nunca lograrían tener esa mujer. La película se trata de cómo una persona asesora a un buen ciudadano, a un buen personaje que tiene habilidades, que tiene muchos, digamos que muchas cualidades, pero que no posee esa capacidad de llamar la atención, de lograr ese encuentro inicial, de motivar al otro a que quiera conocerlo. Y eso ocurre con los procesos organizacionales, eso ocurre con los cambios en las organizaciones, eso ocurre con la búsqueda de valor en las empresas. Para poder motivarlo, yo tengo que entender que los interesados no son las organizaciones que son mis aliadas, porque les voy a dar un ejemplo de dos organizaciones grandes, ¿no? Es decir que Coca-Cola quiera llamar la atención de McDonald's y entre sí habla Coca-Cola con McDonald's, porque pues entonces hablaría el payaso con la botella, ¿cierto? Y pues McDonald's no es el payaso y Coca-Cola no es la botella, ni es el edificio, ni es la planta. Por eso el interesado no puede ser Coca-Cola, ni puede ser McDonald's. Son las personas, y significa que las personas, si basamos en la premisa que di anteriormente, que tomamos decisiones el 80% de las veces de características emocionales y apenas un 20% de las veces de forma racional, debemos entender que debemos buscar métodos para atraer el interés de esas personas. Y eso es lo que hace la película, ¿no? Un muchacho, un hombre quiere atraer la atención de una mujer y esa mujer ama a los perros. Entonces él hace un montaje en el cual los perros se escapan del apartamento y cuando la chica sale corriendo a perseguir a sus mascotas, el muchacho tiene los perros abrazados, está tirado en la calle y hay un taxi como si lo hubiese casi atropellado por salvar a sus mascotas. ¿Qué logró? Atraer su atención. Cuando tenemos la atención de las personas hay una motivación. Con la motivación hay unas ganas de saber más, un anhelo de querer saber más sobre ese proyecto, sobre ese proceso. Y una vez hay motivación, la rueda empieza a girar. Y entonces, ahora sí podemos avanzar de diapositiva. Aparecen herramientas que me permiten evaluar esto. Entonces, ¿qué poder tienen los interesados que componen el desarrollo de la organización? Entonces, las matrices de poder e interés. Pero no basta simplemente con saber cuánto poder tiene porque tiene un cargo y pues el cargo le permite tomar decisiones y puede afectar el desarrollo que estamos haciendo. Sino es medir el interés y entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo mido el interés? ¿Cierto? El interés depende de la personalidad, y aparece el modelo de prominencia, que son esos círculos donde me dicen qué tanto conocimiento tengo o qué tanta capacidad de análisis de la situación tengo.
¿Qué poder tengo? ¿Qué urgencia tengo? O sea, ¿qué tanto afán tengo? ¿Qué motivación me mueve? Si tengo poder, pero no tengo interés, pero tengo a mi lado una persona que tiene influencia y tiene interés, la influencia mueve el poder, ¿no? El asesor del rey no puede decapitar a nadie, pero sí puede convencer al rey de que decapite al que quiera decapitar. Y en las organizaciones podemos ver esto. Tal vez el asistente o la asistente de la presidencia no tenga el poder de tomar la decisión, pero es la persona tal vez que recibe la mayoría de las comunicaciones y las filtra hacia el cargo que tiene el poder. Y entonces la perspectiva, la forma como le presenta la información va a influenciar, va a cambiar las decisiones que se toman con respecto al proyecto. Y ahí es donde comprendemos que estas herramientas están hechas no para simplemente visualizar unos puntos de ubicación de las personas, sino para plantear estrategias como Hitch. Y la ley de los signos de matemáticas, que yo me lo aprendí no como más por más por menos menos, sino el amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, el enemigo de mi amigo es mi enemigo, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y si tengo dos interesados en una organización, uno que necesito convencer pero que está resistente, y uno que no hace parte de mi proyecto, pero que tienen una rencilla juntos, y que el que necesito convencer siempre le lleva a la contraria al que no es de mi interés para el proyecto, pues yo hago que el que no es de mi interés para mi proyecto rechace mi trabajo, rechace la perspectiva de la organización, con el fin de que esta persona solo por su motivación de llevar de la contraria me apoye. Y eso es pensar en las personas, es pensar en los recursos como factor de cambio, y es utilizar las herramientas para llevar esos recursos a que tomen decisiones por motivación propia y no por fuerza. Y estas herramientas se basan en los datos. Sin datos no podemos conocer cómo tomar decisiones. No podemos conocer las necesidades, ¿cierto? Y aquí es donde empezamos a jugar con cómo atraer datos, cómo conseguir datos para este proceso, ¿no? Que es el otro reto. Realmente esta perspectiva sobre la comprensión de los recursos de la organización tiene mucho sentido y suena muy interesante. Nos muestra que al final todo se centra en motivaciones y en entendimiento de las personas que componen la organización. ¿Y existe algún aplicativo para el desarrollo de estos procesos de análisis del equipo, de minería de datos y de representación de la priorización? Bueno, acá es donde empezamos a ver cómo se mueve el mundo, ¿no? Porque estoy seguro que si le preguntase a los asistentes, levante la mano el que le parezca súper emocionante llenar una encuesta. Vamos a hacer una encuesta de 200 preguntas. ¡Uy! Un censo. ¡Qué delicia! ¡Qué planzazo! Lo más probable es que me dirían que no, ¿cierto? Pero existen múltiples herramientas precisamente para conocer a mis interesados. Herramientas que estoy seguro que conocemos y que nunca habíamos visto cómo aplicarlas. Como por ejemplo, talleres de facilitación. No sé si alguno de los miembros de la charla alguna vez había escuchado de la cámara de Gesell, pero aunque sé que puede que la haya escuchado o no, estoy seguro de que la ha visto, porque todos alguna vez en nuestras vidas hemos visto una película de acción, de crímenes, de policías, donde el cuarto de interrogatorio es una cámara que tiene un espejo a un lado y al otro lado es un vidrio donde se puede ver lo que ocurre adentro. Y esto nace de un experimento precisamente de un psicólogo de apellido Gesell, que demostró que cuando nosotros incorporamos a los seres humanos en un entorno controlado y hacemos una serie de experimentaciones, después de un tiempo las personas olvidamos que estamos siendo observadas. Y eso nos permite hacer mediciones de lo que hacemos. Entonces, si bien yo no los voy a poder meter en una cámara de Gesell probablemente, sí podemos hacer talleres, actividades, ejercicios que tienen una finalidad específica y que están recolectando datos a medida que tomamos decisiones. Con una persona que está interna, digámoslo así, entre el ejercicio, está encubierto, y que va documentando lo que ocurre mientras desarrollamos los talleres. Y eso es minería de datos. Eso es lo mismo que desarrollan los señores de Google, nuestras redes sociales, para poder leer nuestra mente, para saber que ese maletín
que a usted le gustó, le gustó. Y para poder ofrecerle maletines similares, 10 minutos después de que usted estuvo consultando o 5 días después de que usted estuvo consultando y que a usted le parece que, uy, qué maletín tan bonito, preciso apareció lo que estaba buscando. Saben hacia dónde tomamos decisiones porque toman nuestros clics y los guardan, los documentan, tal como podríamos hacer nosotros en un proceso de bootcamp o de un taller en la organización. Y con base a eso buscar cuáles son los motivadores que atraen más a nuestros colaboradores a través de sistemas de diagramación, de sistemas de recolección de datos como SurveyMonkey, nuevamente como Kaku, Canva, que me permite hacer no solamente presentaciones, sino otro tipo de diagramas, ¿cierto? Y pues el ejercicio de los talleres basándonos en la cámara de Excel. Con base a esto podemos conocer qué es lo que nuestros colaboradores buscan, qué los motiva y empezar a generar estrategias, que es a la final lo que buscamos para mejorar organizacionalmente y que nos acerquemos a esa meta que tenemos, a esa visión estratégica. Es muy posible que nunca hubiésemos visto la aplicación de las salas de interrogatorio desde una perspectiva tan corporativa y social. Pero bueno, una vez que contamos con la información de nuestro equipo, la estrategia organizacional y todo el plan teórico a ejecutar, ¿cómo pasamos a la práctica? ¿Qué herramientas nos pueden servir para el planteamiento de la ruta a seguir y sobre todo el monitoreo de esa ruta seleccionada durante el desarrollo de ese partido de fútbol, como lo llamaste tú? Bueno, acá es donde empezamos con la ruta de convertir la expectativa en la realidad, ¿no? Donde empiezan los tropiezos y los traspiés que a la final no tienen que ser malos, no hay que ver la experimentación como algo problemático, porque la única forma realmente de mejorar y de aprender es tomando lecciones, y las lecciones nacen de lo que llamamos equivocaciones. La equivocación a veces considero que no existe, porque es el proceso de aprendizaje. Cuando caemos de la bicicleta, estamos aprendiendo a montarnos en la bicicleta. Y es poco probable que alguien haya tomado una bicicleta por primera vez en su vida, se haya montado y haya empezado a andar sin caerse. Lo que significa que para poder aprender hay que echarse a perder. Lo que hay que tratar de controlar es que la echada a perder no sea grave, que se caiga de la bicicleta, pero pues vuelva a caer de pie y vuelva a pararse rápido y no se vaya a romper la cabeza o a sufrir un accidente grave, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la organización. El cambio lo desarrollan los colaboradores, lo hace el equipo. Y para que haya cambio, pues tenemos que comunicar al equipo, tener muy buenas estrategias de comunicación sobre el porqué del cambio, qué queremos de ellos, qué esperamos, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Porque como seres humanos nosotros necesitamos esa información, la demandamos, nos interesa. Entonces, hay que comunicarnos con el equipo, hacerlos partícipes. Y para hacerlos partícipes, lo que tenemos que hacer es escucharlos, mitigando el principal problema que tenemos los seres humanos al hablar, y es que nos gusta mucho discutir, debatir. La segunda cosa que hacemos los seres humanos más comúnmente, luego de hablar, de expresarnos, es tener conflictos, porque nos expresamos. Esa es la razón por la que no discutimos de esa forma con nuestras mascotas, porque no se expresan, no hablan, y pues no nos llevan la contraria. Nos miran, nos hacen una carita, mueven la cola y ya están felices, no importa el regaño que hayan tenido antes, y eso no ocurre con los seres humanos. Entonces, hay métodos para tratar de hacer seguimiento e incorporar a los recursos. Por ejemplo, las metodologías ágiles proponen reuniones de seguimiento diarias de pie que no superen los 15 minutos. Y la razón por la que proponen reuniones diarias de pie a primera hora y que no superen los 15 minutos es que las personas normalmente vienen a trabajar luego de un proceso de desplazamiento en un transporte público, donde tuvieron que estar de pie, donde vienen un poco fatigados, esperan llegar a sentarse un rato. Pero los detengo a la entrada con una reunión de pie, donde me van a contar las problemáticas, los éxitos, los incidentes, lo que haya ocurrido el día anterior y las metas que se proponen para este día, para dar retroalimentación rápida. Después de 10 minutos de pie, en un proceso de retroalimentación, no hay motivación para discutir porque hay fatiga,
y lo que queremos es solucionar. Entonces, un método de seguimiento con reuniones diarias de pie es funcional por eso, porque trabaja desde la motivación de la disolución de la reunión y no desde la comodidad de la solución, de la manutención de la reunión con almuerzo, once, refrigerio y acta incluida. Entonces, los parámetros de motivación son fundamentales. El bienestar laboral. ¿Cómo genero bienestar laboral? ¿Qué es bienestar laboral? Y si no estoy mal, hace poco tuvimos una conferencia sobre eso en el evento. ¿Cómo genero bienestar laboral? ¿Qué consideramos como métodos de atracción y manutención, conservación de los recursos? No todo es dinero, ni todo es en especie, ¿cierto? Y eso genera un equilibrio que genera un sistema de colaboración, de gestión colaborativa, que propende por el éxito de la organización, ¿cierto? Esa es la funcionalidad. Interesantes estrategias y analogías de motivación para la gestión de los equipos y la implementación de nuevos procesos. Pero, ¿tienes algunos aplicativos o metodologías que puedas recomendarnos para la implementación y seguimiento de estas estrategias? Porque estoy segura que nuestra audiencia debe estar pensando cómo podría aplicar esto en el entorno real. Bueno, donde nuevamente volvemos a la teoría y la práctica. Las herramientas son herramientas. Suena gracioso, pero es real. Un martillo, un mazo, es un mazo y puede servir para clavar una puntilla, anclar una puntilla a una pared, o puede servir para romperle la cabeza a una persona. Incluso puede servir para retirar un tornillo de la forma pues, más brusca posible, pero el tornillo sale, con media pared, pero sale. Entonces, las herramientas nos brindan un soporte, pero la finalidad es tener claro para dónde vamos. Entonces, hay algunas herramientas que me permiten monitorear el avance de los equipos con base a factores que son diferentes al tiempo, para alejarnos de esas organizaciones tradicionales, funcionales, que plantean que la efectividad y la eficiencia, sobre todo de un recurso, depende del número de horas que pasa sentado frente a un escritorio. Lo importante es que usted trabaje las 8, 6, 10 horas que se consideran como legales o como óptimas, sin importar lo que usted desarrolló. Estuvo ahí y ese es el mejor trabajador, el que estuvo sentado ahí. Y eso es mentira. Debo plantear objetivos, y plantear objetivos me permite entender qué es lo que está haciendo cada recurso y cómo me puede generar valor en el menor tiempo posible. Para esto, metodologías ágiles como Scrum, como, como el Kanban, ¿cierto? Con tableros de mando, a partir de aplicaciones como Trello, como Asana, me permiten precisamente coordinar equipos con base a tareas, a un listado de tareas que llaman backlogs y que normalmente no superan las 3 semanas de desarrollo. ¿Por qué? Porque en 3 semanas tengo capacidad de control, tengo capacidad de ajuste y tengo el enorme beneficio de obtener logros en el corto plazo. Y a partir de grandes estrategias de comunicación y de trabajo colaborativo que permiten estas herramientas, donde yo puedo ver en tiempo real, como en Bitrix, en Asana, puedo ver el cronograma, mezclado con un Trello, donde veo el tablero donde dice tareas en ejecución, tareas planificadas, tareas en revisión, tareas completadas, y donde me pueden ir actualizando lo que ocurre día a día. Tengo una comunicación constante y puedo retroalimentar sin estar en el mismo lugar geográfico. Y entonces puedo empezar a plantear estrategias de autogestión, de compromiso, de motivación, siempre basados en buenos procesos de comunicación, donde le muestro, donde felicito, donde incorporo a los colaboradores como parte del proceso. ¿Cierto? Todo esto con una estrategia, estas herramientas utilizadas con base en una estrategia pueden tener un sinfín de usos. Y menciono algunas por pues, su capacidad de gestión, algunas son gratuitas, algunas son pagas, que me permiten, con base a las decisiones, con base al equipo y con base a la participación y al desarrollo de comunicaciones, una gestión eficiente de las metas planteadas. Bueno, al parecer existen varias herramientas, técnicas y métodos para una correcta determinación de la estrategia
y un sinfín de metodologías para la administración de los recursos con el fin de alcanzar precisamente esa estrategia planteada. Sí, por supuesto. Yo quisiera cerrar precisamente la charla para darle paso a las preguntas, entendiendo que la frase de conseguir al equipo correcto en las posiciones correctas es muy importante. Si no estoy mal, Jack Ma fue el que dijo, es importante rodearse de personas que sean más inteligentes que tú, pero no basta con rodearse simplemente con personas más inteligentes que tú para que hagan los procesos mejor que tú, sino que es importante tener claro por qué los necesito, para qué los necesito. Termino la conferencia con una frase de Sun Tzu, del arte de la guerra, ¿cierto? Que dice que la estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria. Es decir, una buena estrategia, sin conocer hacia dónde voy a poner los jugadores y dónde a jugar, me puede llevar una victoria lenta que me puede hacer sangrar. Y las tácticas sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Es decir, adquirir recursos y pretender poner a los mejores, entre comillas, en la mejor ubicación sin saber hacia dónde voy, es como poner a diferentes instrumentos a tocar sin partituras y un director de orquesta. Puede que salga un buen popurrí, como puede que simplemente suene ruido. Y esa es la finalidad de la frase. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta entrevista y por toda esta información que nos has brindado, que has compartido con nosotros. No sé si hay alguna pregunta que alguna persona de la audiencia quiera hacerle a Juan Pablo, la pueden dejar en el chat, o activar su micrófono, o quizás hacerle algún comentario. Macarena, yo voy con una pregunta para Juan. Juan, encantado de saludarte a la distancia. Soy Aldo Milla, director de consultora Link to Win, colaboradora de Jorge Sansen, OTCAT. Juan, primero, muchas gracias por haber compartido una excelente presentación. Sin duda, los que nos interesa mucho el tema de la gestión del talento, hemos aprendido mucho contigo. Has sido una presentación de mucha riqueza intelectual que te lo agradezco personalmente. Y aquí va una pregunta muy doméstica de mi parte, porque es un tema que también me da vueltas. Cuando hablamos de gestión del talento en términos prácticos, tenemos la obligación, ¿no es cierto?, de desarrollar a la plantilla actual, la dotación actual de la compañía. Y tenemos dos modelos extremos. Uno que pregona la alta especialización de un trabajador en un proceso en particular y no más de uno. Y el otro modelo extremo que pregona o promueve la polivalencia, o sea, trabajadores con habilidades en muchos puestos de trabajo. Juan, en lo personal, ¿tú estás cerca de alguno de esos dos modelos? ¿Estás más cerca de uno que de otro? ¿O te sitúas en un punto de equilibrio respecto de ellos? Esa es mi pregunta, Juan, por favor. Gracias, Aldo. Muy interesante tu pregunta. Y mira que tu pregunta tiene mucho que ver con un factor que he planteado desde el inicio. Depende. Es la respuesta, depende. Si estamos hablando, nos planteamos en la estructura tridimensional, ¿cierto?, de la organización, donde definimos el negocio y analizamos que actualmente nos encontramos en una posición cómoda del mercado, donde estamos apenas abarcando un público que nos permite sobrevivir, pero que si continuamos en este momento en esa posición, pasarán 10 años y continuaremos sobreviviendo y no creceremos, que ocurre mucho en las organizaciones, sobre todo en América Latina. Deberíamos buscar colaboradores que tengan más amplitud en su formación, o sea, algo no tan específico, porque cuando no somos específicos, la creatividad es el límite. Al saber un poco de todo, estamos todavía eligiendo nuestro camino. Jack Ma también dijo algo similar. La idea es que usted de los 20 a los 30 experimente, conozca todo, porque ese es su momento de descubrir qué le interesa. De los 30 a los 40 empiece a construir, porque es el momento donde va a descubrir si el camino que tomó es o tiene que hacer correcciones. De los 40 a los 50 especialícese, porque es el momento en el que tiene que crecer. Y de los 50 en adelante,
Trate de conseguir calidad total y manténgase, porque ya si quisiera arrepentirse no tiene tiempo de devolverse, ya no le da la vida. Entonces no le queda más que seguir avanzando y tratar de llegar a la mejor meta posible. Las organizaciones también tienen una madurez, se llama pues, la madurez organizacional. Hay modelos para eso, como el OPM3. Y dependiendo hacia dónde quiero, si quiero expandirme, pues debería traer talento que me permita ser creativo. La creatividad genera riesgos, pero puede generar una proyección de crecimiento muy interesante. Si por el contrario veo que mi oportunidad está en la especialización, ya tengo un sector, ya estoy ubicado, tengo un cierto grado de madurez, pues debería buscar mayoritariamente unos miembros de un equipo que puedan estar muy especializados para que generen un mayor conocimiento que a futuro me permitan generar una explosión de creatividad, una nueva tecnología, un nuevo método. Entonces, ninguna de las dos, no me puedo casar con ninguna porque es como los seres humanos. No puedo decir que porque estudié ingeniería, entonces no puedo ser administrador. O porque estudié medicina, no puedo ser vendedor. Eso es falso. Un perfil no te define, pero sí tu meta. Tu meta sí tiene que definirte porque si no sabemos para dónde va, cualquier camino nos sirve. Y eso sí sería un error. Estás silenciado, no te escuchamos. Ya. Muy completa tu explicación, Juan, me queda muy clara tu visión sobre el tema y sin duda comparto gran parte o todos los conceptos que tú has expresado. Gracias por tu tiempo y tu explicación, Juan. Muchas gracias. A ti por tu pregunta, Aldo. Sí, muchas gracias Aldo por tu pregunta. A ti Juan Pablo, nuevamente muchas gracias por estar acá con nosotros y espero que les haya servido esta entrevista a quienes nos estuvieron viendo y a quienes nos van a ver una vez que esté el link del video listo. Antes de finalizar, eso sí, esta entrevista, recordarle a quienes se inscribieron a la entrevista que respondan una encuesta de satisfacción que les va a llegar a sus mails. Y eso, dejarlos a todos y a todas invitadísimas a la segunda jornada de este seminario, mañana que parte a las 9 de la mañana, hora de Chile, con la realización del taller Liderazgo Circular, impartido por Sebastián Allende. Luego a las 11 tenemos la charla magistral Ambientes de Trabajo Inclusivos, con Ramón Candel. A la 1 de la tarde será el lanzamiento de la ponencia Lactancia Materna y Trabajo de Minerva Muñoz. A las 3, la charla magistral LinkedIn como herramienta de selección y reclutamiento con José Antonio Maldonado. Y ya para finalizar este seminario, a las 5 de la tarde se realizará el taller Rutas de Desarrollo Profesional Personal impartido por Jorge Sanz Guerrero. Ahora sí ya nos despedimos. Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Terminen de tener una Sí, excelente tarde. Muchas gracias. gracias. Muy bien, Chao. muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao. Gracias por todo. Adiós.